Paz y gozo, mis hermanos. Hoy seguimos con la lección de Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a estar en el capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Estaré leyendo Reina Valera y alternaré con otras traducciones para esclarecer algunos pasajes no tan claros. Estuvimos viendo en el capítulo 1 cómo Pablo enseña que a pesar de sus situaciones, circunstancias, hay un Dios que pues nos consuela y nos consuela para que podamos consolar a otros. Vimos también en el capítulo 1 cómo Dios cambia los planes. Y pues Pablo también estuvo mostrando allí que él era sincero a través de las decisiones que él tomaba por medio de la guianza del Espíritu Santo. En medio de todo este capítulo 1 pudimos ver que el apóstol no había podido ir a Corintios, incluso había determinado no ir a Corintios, que lo comenzamos a ver en el capítulo 2, porque estaba sucediendo un problema que pues ya el apóstol había solucionado, pero que él exhorta a la congregación al perdón, al amor, para que así pues Cristo triunfe y Satanás no gane ventaja, y que en medio de todo, a través de la sinceridad del apóstol Pablo, así como todos sus colaboradores eran el aroma de Cristo, pues así cada uno de nosotros también puede hacer ese aroma de vida en cada lugar donde nuestros pies pisen. Y vimos como en el versículo 17 del capítulo 2 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y aquí podemos cerrar ese capítulo 2 de esa forma, donde pues el apóstol muestra que su intención siempre ha sido llevarlos a ellos hacia la verdad del Evangelio, hacia el Evangelio genuino, hacia la enseñanza genuina, y que así pues ellos pudiesen poner su confianza en Él para que no cayeran en engaños. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque por lo que se pueden dar cuenta a través de la epístola 1 y ya estos dos capítulos de la epístola 2, algunos miembros de la iglesia estaban aún dudando de la sinceridad de Pablo, y por eso habían esas divisiones entre maestros. Pero bueno, vemos como Pablo, siendo guiado por el Espíritu, les demostraba que ellos no estaban siendo falsificadores ni usando la palabra de Dios vanamente o incorrectamente, sino que con sinceridad pues ellos hablaban de Cristo a través del testimonio que el mismo Cristo pues había puesto sobre Pablo y sus colaboradores. Entonces bueno, vamos a ir al capítulo 3 ahora, entendiendo esto brevemente. Vamos a estar leyendo el versículo 1. Y el apóstol comienza con una pregunta en el versículo 1 y dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Voy a leer en otra versión y dice así: ¿acaso parece que estuviéramos alabándonos a nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen otros? Vemos que ese primer versículo comienza hablando como de una carta de recomendación.
¿Por qué ellos comienzan hablando así? Bueno, porque en ese tiempo habían costumbres y pues quienes visitaban territorios lejanos, ellos llevaban cartas de recomendación. Y por lo menos podemos ver un ejemplo en Romanos. Vamos a ir un momento a Romanos, el capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16 y dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Y qué podemos ver acá? Que pues así había una costumbre de pues cuando alguien iba a visitar territorios, llevaba una carta de recomendación. Y por eso es que el apóstol comienza este versículo así. Él comienza diciendo pues que él no necesita una carta de recomendación. Por eso dice: o comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Ahora, Pablo no necesita una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque la congregación de Corintios es una carta de recomendación para el apóstol. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 2. Dice el versículo 2 así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y podemos ver pues que incluso en otra traducción dice: ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón, que toda la gente lee y conoce. Entonces podemos ver que el conocimiento de lo que Dios pues había hecho en la vida de la comunidad de los corintios, mediante lo que Pablo había predicado, mostraba el amor primeramente del Señor y luego de Pablo hacia pues la congregación que él había fundado. Por eso es que cada uno de los que formaban parte de esta congregación pues debían tener una actitud conforme a ese mismo amor que recibieron del Evangelio, porque ellos mismos serían pues la muestra de que Pablo, o como quien dice, la recomendación o la afirmación de que realmente Pablo era un apóstol o un siervo genuino de Dios, que venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los corintios? Obviamente, cuando recibieron la buena noticia del Evangelio, bueno, recibieron obviamente a verdad a Cristo como su Salvador, a través del ministerio pues que el Señor Jesús le dio a Pablo. Por eso es que él dice que sí, que son su carta. Por eso es que dice que son su carta. Pero también vemos que en el versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros. Y ahí vemos pues lo que estoy hablando con respecto a la afirmación de que a través de lo que ellos son, es la recomendación presencial de Pablo. Por eso es que Pablo comienza el versículo 1 de esa manera. Entonces la referencia es que pues la obra del Espíritu Santo está en medio de todo este ministerio. Por eso dice: escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí vemos ya el proceder
O sea, ya vemos como el apóstol Pablo en el versículo 3 está, pues como quien dice, preparando lo que sigue para el tema fundamental de este capítulo 3, que es pues el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo a través del nuevo pacto. Y es lo que vamos a poder comprender ahora con lo que el apóstol va a empezar a explicar. Y por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta eso claramente. Vean, fíjense que el versículo 3 está diciendo que pues este ministerio ahora, o esta obra del Espíritu Santo, es en el corazón y no en tablas de piedra. En el corazón y no en tablas de piedra. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego reitera lo que dice en el versículo 3, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y vemos que por lo menos en el versículo 3, él inicia o prepara pues lo que viene continuamente a través de ahora nosotros como siervos del nuevo pacto de Dios. Nosotros como siervos del nuevo pacto de Dios. Y eso es algo que debemos entender claramente. Y por eso Pablo lo va a explicar muy claro aquí también. Y lo importante es que lo podamos entender para que pues estemos entendidos de lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar con respecto a nuestra firmeza en este nuevo pacto que es en Cristo, a través del Espíritu Santo, que es por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos acá en el versículo 4-5? Dice pues que todo lo que Pablo está haciendo, lo está haciendo obviamente en presencia de el Señor. Y obviamente cuando dice que todo lo está haciendo en presencia del Señor, lo que está queriendo decir es que lo hace a través de la muerte salvadora y la resurrección de Jesucristo, en la cual los cristianos tienen que tener toda su esperanza y confianza, como pues lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 9, donde la esperanza de Pablo estaba, como lo dice la misma palabra, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, la esperanza o la confianza de lo que está explicando el apóstol Pablo en estos versículos es que la presencia, hacer todo en la presencia de nuestro Señor, realmente es pues estar confiando en el Evangelio. Esa es la confianza. Y por eso él dice que no es que seamos competentes, o sea, nuestra suficiencia, ¿dónde está? Nuestra suficiencia viene de Dios, obviamente. Como lo dice él mismo, sino que nuestra competencia viene de Dios, proviene de Dios. Y esa es la suficiencia. Esa es la suficiencia del cual está hablando el versículo 4 y el versículo 5. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto, de lo que Pablo está diciendo? Bueno, el objetivo es guiarlos a los que están desviados del entendimiento, guiarlos de regreso a Cristo. Y obviamente, si están en una relación correcta con Cristo, pues reconocerán ese ministerio de Pablo, y también pues reconocerán que Pablo está predicando pues el evangelio verdadero, el único evangelio verdadero que existe, como lo dice el versículo 17, pues que no son como muchos que medran falsificando la palabra. Una de las razones por la cual le está explicando esto es precisamente por eso. O sea, aquellos que no, obviamente, están
entendidos en el Evangelio, en la buena noticia, correctamente, pues Pablo quiere guiarlos de regreso a Cristo, y aquellos que sí están, pues obviamente es para que terminen reconociendo que Pablo está predicando el Evangelio correcto. Vamos a seguir leyendo y dice así, el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. Va a seguir leyendo un poco más y dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y vemos que aquí él está hablando de, obviamente, el Antiguo Testamento y está hablando del Nuevo Testamento. Eso es lo que está aquí haciendo referencia al apóstol. Vamos a seguir leyendo un poco más y dice, porque aún lo que fue glorioso, estamos hablando del Antiguo Testamento, porque fíjense que él dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, está hablando del antiguo pacto, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, estamos hablando de ese tiempo de la ley, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque obviamente pues era la sombra, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y este ministerio del Espíritu es lo que estamos viendo, que él comienza la carta diciendo que es el nuevo pacto, versículo 3. Ahora, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, estamos hablando de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es la obra de Cristo. Amén. Entonces podemos ver que el versículo 10 ahora dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y que estamos prácticamente viendo ese ministerio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y que es el nuevo pacto, y lo está prácticamente comparando con el antiguo pacto, que pues enfatiza prácticamente el ministerio de Moisés. Entonces sí, el antiguo pacto fue glorioso, porque obviamente Dios le dio ese antiguo pacto a su pueblo. Sí, fue glorioso, porque todo lo que viene de Dios es glorioso, pero tuvo un papel en la salvación, que era lo que ellos no pudieron ver. O sea, fue glorioso porque tuvo un papel en la salvación, pero eso fue lo que ellos prácticamente no pudieron ver. Ya lo vamos a seguir viendo. El pueblo de Israel no lo pudo ver, o sea, no pudo ver lo glorioso que era ese pacto, no por el tema de que Dios le había dado leyes o le había restringido ciertas cosas, sino que eso pues tenía un papel en la salvación que vendría más adelante. Y por eso es que vamos a leer un momento Romanos 10:4 para poder entender un poco mejor. Romanos 10:4 dice así. Dice así, vamos a leer un poco para que veamos cómo Israel pues no pudo ver eso. Dice, lo voy a leer desde el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estamos hablando de Israel, del antiguo pacto, aquellos que, que eran judíos. Y el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Si se pueden dar cuenta, o sea, era gloriosa porque el fin era Cristo, por más ninguna otra cosa. Sin Cristo era condenación. Entonces, luego dice, para justicia todo aquel que cree, en el versículo 5 de Romanos, estamos leyendo Romanos 10, en el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así,
No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y es lo que vemos aquí, muy hermoso ese pasaje de Romanos 10, y estamos viendo que ahí está el papel que está cumpliendo pues ese pacto, ante ese antiguo pacto, ese ministerio de Moisés, porque el fin era Cristo, o es Cristo, mejor dicho. Ese es el centro de todo. Ahora, como dice la palabra, Gálatas capítulo 4, como dice la palabra, dice que pues cuando llegó la plenitud del tiempo, ¿no? O sea, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación. Para salvarnos de la condenación. Ahora, si pudimos leer el versículo 9 del capítulo que estamos estudiando hoy, que es el 3, el versículo 9, 2 de Corintios, dice: pero si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Ves? O sea, obviamente, la justicia de Dios es Cristo para nosotros. Es Cristo. Justificación. Ante Él, ante Dios, somos justificados en Cristo. En Cristo. Entonces, es lo que estamos viendo que el apóstol ya empezó a enfatizar. Él prácticamente, si se pueden dar cuenta, ya ha repetido varias veces ese antiguo pacto y se refiere pues a lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Pues ahora vemos un punto específico acá donde que vamos a explicarlo un poco, el versículo 13 y el versículo 7, perdón, el versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y vamos a ver si vamos un momento, vamos a estar leyendo, vamos a ir a Éxodo 34, vamos a ir un momento a Éxodo 34, y vamos a leer el versículo 29, Éxodo 34, y vamos a leer el versículo 39. Si nosotros vemos en el capítulo 34 del libro de Éxodo y vamos al versículo 27, por lo menos en la Reina Valera hay un subtítulo o un título, por decirlo así, que dice: Moisés y las tablas de la ley. Y si lo leo en el 29, para no durar tanto tiempo, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Y después luego dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y versículo 35 dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces,
este pasaje que estamos viendo, o este punto específico en el versículo 7 de 2 de Corintios, vemos que dice: si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Y qué estamos viendo? Pues vemos que en aquel tiempo, ¿verdad? El punto énfasis que está tratando de mostrar el apóstol acá con este versículo está dando una perspectiva del nuevo pacto. La gloria, obviamente, del antiguo pacto, aunque tenía mucha gloria, ya era superada con una gloria mayor. Aparte que esa gloria que se mostraba era perecedera, y la nueva gloria, o sea, la gloria que ahora es en Cristo, es eterna, es permanente. Por eso que dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ve? O sea, ¿quién vino a darnos vida eterna? Jesús. ¿A quiénes? A quienes creen que es su Salvador. Y Él traza esa línea de consecuencias. Es lo que estamos viendo, porque aún, en el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y entonces eso es lo que estamos pudiendo ver aquí. Lo que una vez tuvo gloria, pues ya no la tiene en el sentido del nuevo pacto. En el sentido del nuevo pacto. Ahora solo por medio de Cristo. Es solo por medio de Cristo que se quita el velo que Moisés colocó. Ahora es por medio de Cristo que se quita ese velo que cubre pues ese Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Ahora vamos a ver el versículo, vamos a estar leyendo el versículo 12. Y dice: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Fíjense, porque era gloria lo que se mostraba allí, ¿verdad? Pero Moisés la cubría. Ahora, el versículo 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó. Y eso es lo que pudimos leer en Romanos 10, ¿verdad? El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, obviamente, solo por Cristo se quita el velo que cubre el Antiguo Testamento. Sin Cristo, todos leerían el Antiguo Testamento con mentes endurecidas, como lo que vimos en Romanos 10. Romanos 10, específicamente en el versículo 4, como lo vimos allí. O sea, leer el Antiguo Testamento sin Cristo es leer el Antiguo Testamento con un velo. Y ese velo solamente es quitado en Cristo, mis hermanos, en Cristo. Ok, vamos a seguir leyendo, y dice, el versículo 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, fíjense que es el antiguo pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que llamamos santificación. Obviamente, porque ya vemos la gloria a cara descubierta de nuestro Señor Jesucristo por medio de la buena noticia que se nos fue dada.
Entonces, que es la muerte, ¿verdad? Y resurrección de Cristo, lo que nos da esperanza. Y vemos que pues el apóstol, aún así, al final sigue hablando de ese evento en el Éxodo, que vimos en Éxodo ahorita, y pues usa el velo como esa ilustración para dar ese mensaje que necesitamos a Cristo. Solo Él puede salvarnos. Sin Él estamos perdidos. Incluso si leeríamos el Antiguo Testamento sin Cristo, lo leeríamos con un velo. Entonces es lo que es la clave que nos da el apóstol Pablo para que podamos comprender la Escritura, y por eso es importante que entendamos la Escritura perfectamente. Jesucristo es el centro de toda la Escritura. Cuando leemos la Escritura la debemos leer a la luz de Cristo, porque Él es la gloria de Dios. No podemos leer el Antiguo Testamento como si Dios no nos hubiese dado un nuevo pacto en Cristo. Eso sería un terrible y catastrófico error. Entonces, obviamente, todas las mentes de aquellos que leen el Antiguo Testamento sin Cristo estarán endurecidas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mis hermanos. Entonces, obviamente, el centro del nuevo pacto es Jesucristo. El velo se quita es solo por medio de Cristo. Todo por medio de Cristo. Y yo pudiese decir, pues, que ese punto específico, cerrando esta epístola en el versículo 18, pues todos nosotros tenemos la libertad de ver la gloria de Dios, mis hermanos, y es lo que nos está diciendo. Todos nosotros tenemos la libertad de ver la gloria de Dios. Y pues, como lo dice esta traducción, dice: con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y si somos transformados en su imagen cada vez con más gloria, este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Y todos nosotros tenemos esa libertad de ver la gloria de Dios que es manifestada en Jesús. Por eso es que el Evangelio es importante, porque esa gloria viene o se obtuvo al ofrecer su vida por nuestra salvación mediante su resurrección. Entonces nada puede impedir que los cristianos, mis hermanos, tengan una relación directa con Él. Todos nosotros contemplamos su gloria con el rostro descubierto. Y obviamente, pues, una persona que está en Cristo y que tiene el rostro descubierto para ver la gloria de Dios, o sea, que no hay velo, obviamente van a experimentar una transformación constante a la misma imagen de Él. A la misma imagen de Él. Por eso es que cuando las personas se vuelven a Cristo, pasan de la gloria del antiguo pacto a la gloria aún mayor del nuevo pacto. Bueno, hasta hoy llegamos hasta aquí. Ahora seguimos el capítulo 4 y pues espero que haya sido de bendición, porque ahora es que se va a poner interesante esta epístola, que es muy importante para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Un fuerte abrazo, amada iglesia, les amo mucho. Nos vemos en el capítulo 4 en el nombre de Jesús.